Cuando regresé de mi cirugía de corazón, encontré mi ropa en la calle con una nota de mi hija. No tengo dinero para mantener a una sanguijuela enferma. Ve a buscar un asilo de ancianos. Me fui a vivir a la calle y compré un solo billete de lotería hasta que... Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El taxi se alejó, dejándome parado en la acera con los papeles del alta hospitalaria todavía apretados en mi mano temblorosa. 3 semanas de recuperación de una cirugía a corazón abierto. 3 semanas creyendo que mi hija Lucía estaba cuidando de mi apartamento mientras yo luchaba por mi vida. El sol de la mañana se sentía cruel contra mi piel pálida, mientras miraba hacia el edificio donde había vivido durante los últimos 15 años. Fue entonces cuando las vi, mi ropa, esparcida por el concreto como recuerdos desechados. Mi cardigan azul favorito, el que mi difunta esposa Carmen me había regalado para nuestro 20º aniversario, yacía arrugado cerca de una boca de incendios. Mis botas de trabajo, todavía robustas a pesar de su edad, estaban junto a una pila de fotografías viejas que revoloteaban con la brisa de la mañana. Mi corazón, todavía sensible por el bisturí del cirujano, comenzó a acelerarse de una manera que me aterrorizó. Me agaché lentamente, con el pecho doliéndome con cada movimiento, y recogí un trozo de papel arrugado que había sido metido debajo de mis anteojos de lectura. Papá, ya no puedo permitirme cuidar a una sanguijuela enferma. Búscate un asilo o algo así. No me contactes. Lucía. Las palabras me golpearon más fuerte que el ataque al corazón que casi me había matado hace 2 meses. Leí la nota de nuevo, esperando haber entendido mal, esperando que la medicación me estuviera haciendo ver cosas que no estaban allí. Pero la caligrafía cruel era inconfundiblemente suya. La misma letra cuidadosa que había usado para escribir tarjetas de agradecimiento cuando tenía 12 años. Miré alrededor de la calle vacía, esperando cámaras ocultas, esperando que esto fuera alguna broma terrible. Pero solo había silencio y el peso de 61 años derrumbándose sobre mí como un edificio colapsado. Una vecina que apenas conocía pasó caminando con su perro, mirándome con ese tipo de lástima reservada para las cosas rotas. Quise explicarle que esto era un error, que mi hija me amaba, que la había criado solo después de que Carmen muriera cuando Lucía tenía solo 8 años. Quise contarle sobre los 2 trabajos que había tenido, sobre las noches que me quedé despierto ayudando con la tarea, sobre cada fiesta de cumpleaños para la que había juntado dinero con tanto esfuerzo. En cambio, simplemente me quedé allí sosteniendo esa nota, sintiéndome más pequeño de lo que jamás me había sentido en mi vida. Los recuerdos llegaron inundándome mientras recogía mis pertenencias dispersas. Lucía a los 5 años, subiéndose a mi regazo después de una pesadilla, susurrando: «Papi, no dejes que los monstruos me atrapen». Lucía en su graduación, con lágrimas en los ojos mientras me agradecía por todo. Lucía trayendo a su primer novio a casa, apretando mi mano debajo de la mesa de la cena, cuando él causó una buena impresión. ¿Cuándo me había convertido yo en el monstruo del que ella necesitaba protección? Encontré una bolsa de basura en el contenedor del edificio, y comencé a recolectar mi vida del pavimento. Cada artículo se sentía más pesado de lo que debería. Los frascos de recetas para mi cirugía traqueteaban mientras los colocaba cuidadosamente en la bolsa. Medicamentos para el corazón, anticoagulantes, analgésicos, todo inútil ahora porque ¿dónde los guardaría? ¿A dónde los llevaría? Mi hermano Roberto vivía a 3 horas de distancia en su casa perfecta, en los suburbios con su esposa perfecta y sus hijos perfectos. No habíamos hablado desde el funeral de Carmen, no porque hubiéramos peleado, sino porque simplemente nos habíamos distanciado hacia mundos diferentes. Él había construido una exitosa compañía de seguros, mientras yo había pasado mi vida trabajando en el ferrocarril, eligiendo un trabajo estable sobre grandes sueños porque tenía una hija que criar. Intenté llamarlo desde el teléfono público en la esquina, con los dedos temblando mientras marcaba.
El teléfono sonó 4 veces antes de que su secretaria contestara. Oficina del señor Roberto Torres. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Arturo, su hermano. Es una emergencia. Lo siento, pero el señor Torres está en reuniones todo el día. ¿Puedo tomar un recado? Abrí la boca para explicar sobre la cirugía de corazón, sobre estar sin hogar, sobre necesitar ayuda, pero las palabras no salían. En cambio, colgué y me quedé allí escuchando el tono demarcado, entendiendo que estaba más solo de lo que jamás había imaginado posible. Para el mediodía, había logrado meter todo lo que quedaba de mi vida en 2 bolsas de basura y una vieja maleta con una rueda rota. La administradora del edificio de apartamentos, una mujer delgada con ojos amables, me encontró sentado en los escalones delanteros. Señor Arturo, lo siento mucho. Su hija, ella dijo que usted había decidido mudarse. Ella recogió todos los depósitos y dijo que usted no volvería. Asentí sin confiar en mi voz. Lucía había pensado en todo. Se había llevado mi depósito de seguridad, probablemente vaciado cualquier pequeño ahorro que había dejado en el apartamento. Me había borrado tan eficientemente como se borra un número de teléfono. ¿A dónde irá?, preguntó la administradora gentilmente. Miré calle abajo, viendo a la gente pasar apresuradamente con propósitos y destinos, todos yendo a algún lugar al que pertenecían. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía respuesta que dar. La primera noche fue la peor. Me encontré en el parque junto al río, sentado en un banco frente al estanque de los patos donde solía traer a Lucía cuando era pequeña. Ella tiraba migajas de pan a los patos, y me hacía preguntas interminables sobre por qué ellos podían nadar y nosotros no. ¿Por qué volaban al sur si la recordaban de visita en visita? Ahora, esos mismos patos me ignoraban mientras intentaba ponerme cómodo en los listones de madera. Cada posición enviaba dolores agudos a través de mi pecho, donde el cirujano había abierto mis costillas. La medicación para el corazón me mareaba, pero no me atrevía a saltarme una dosis. La ironía no se me escapaba. Estaba manteniendo mi corazón sano para poder vivir lo suficiente para morir lentamente en las calles. Alrededor de la medianoche, se acercó un oficial de policía. Era joven, probablemente más joven que Lucía, con ojos preocupados que me recordaban al trabajador social que había intentado ayudar después de que Carmen murió. No puede dormir aquí, señor. Va contra las ordenanzas de la ciudad. Le mostré mi brazalete del hospital. Le expliqué sobre la cirugía, sobre no tener otro lugar a donde ir. Escuchó con la paciencia de alguien que había oído historias similares antes. Hay un refugio en la calle Quinta, dijo, escribiendo la dirección en un trozo de papel. Tienen una lista de espera, pero si llega temprano, a veces tienen vacantes del día. El refugio era un almacén convertido que olía a desinfectante y a humanidad sin lavar. Hombres de todas las edades se sentaban en sillas de plástico, algunos hablando con compañeros invisibles, otros mirando a la nada con las expresiones vacías de personas que habían perdido la esperanza. Llené el papeleo con manos que temblaban por algo más que el frío. ¿Cirugía de corazón?, preguntó la trabajadora de ingreso, mirando mi brazalete médico. Hace 3 semanas, frunció el ceño, mirando formularios en su escritorio. Estamos llenos esta noche, pero usted necesita supervisión médica. Déjeme hacer algunas llamadas. Pasé esa noche en una habitación de una pensión económica, pagada por algún fondo de emergencia que administraba el refugio. Estaba limpia pero era estéril, con paredes delgadas que me permitían escuchar cada tos y conversación de las habitaciones vecinas. Me acosté en la cama estrecha, mirando el techo, preguntándome cómo estaría durmiendo Lucía en lo que solía ser mi apartamento. La mañana siguiente trajo mi primera cita de seguimiento con el doctor Martínez, mi cardiólogo. Tomé 3 autobuses para llegar allí, llegando sudoroso y exhausto. La recepcionista me miró con una alarma apenas disimulada. Debía haber parecido exactamente lo que era, un hombre sin hogar que no se había duchado en 2 días. Señor Arturo, se ve cansado, dijo el doctor Martínez cuando finalmente me vio. ¿Cómo va su recuperación? Casi me río ante la pregunta.
¿Cómo le dices a tu médico que la recuperación es imposible cuando vives en bancos de parque? ¿Cómo explicas que el estrés es inevitable cuando tu propia hija te ha tirado como basura? Me las estoy arreglando. Mentí. Él revisó mi presión arterial y frunció el ceño. Esto está elevado. Está tomando sus medicamentos a tiempo, descansando adecuadamente. Asentí. Otra mentira. La verdad era que ya había perdido 2 dosis porque estaba demasiado cansado para rebuscar en mi bolsa en la oscuridad para encontrar los frascos. Su próxima cita es en 2 semanas. Si estos números no mejoran, podríamos necesitar ajustar su tratamiento. Me entregó una tarjeta de presentación. Hay una trabajadora social aquí que se especializa en apoyo postquirúrgico. ¿Le gustaría a Macomb hablar con ella? Tomé la tarjeta, pero sabía que no la usaría. ¿Qué le diría? Que mi hija, la persona por la que había sacrificado todo, había decidido que no valía la pena mantenerme con vida. Caminando de regreso a la parada del autobús, pasé por una cafetería donde solía llevar a Lucía a tomar chocolate caliente después de sus clases de piano. A través de la ventana, podía ver a un padre ayudando a su hija pequeña con la tarea, ambos riéndose de algo en la página. La escena era tan familiar, se sentía como mirar a mi propio fantasma. Mi teléfono, un modelo viejo de tapa que Lucía siempre había burlado, vibró en mi bolsillo. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Quizás ella había cambiado de opinión. Quizás se había dado cuenta de lo que había hecho. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. ¿Es este Arturo Méndez? La voz era nítida. Profesional, sí. Soy Mariana López de la Administración de Propiedades Clearwater. Su hija lo puso como referencia para una solicitud de alquiler. ¿Puede confirmar su relación y su estado laboral? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Ella me estaba usando como referencia mientras simultáneamente me tiraba a la calle. El cálculo de ello, la crueldad casual, me hizo hundirme en un banco cercano de la parada de autobús. Señor, ¿está ahí? Estoy aquí. Mi voz sonaba distante, incluso para mí. Entonces, ¿puede confirmar que Lucía Méndez es su hija y que está empleada? Podría haber dicho que no. Podría haberle dicho a esta mujer exactamente lo que Lucía me había hecho. Podría haber saboteado cualquier apartamento que ella estuviera tratando de alquilar. En cambio, me escuché a mí mismo diciendo, sí, es mi hija. Ella tiene empleo. Después de colgar, me senté en esa parada de autobús durante casi 1 hora, viendo a la gente ir y venir. Todos dirigiéndose a algún lugar al que pertenecían. Una mujer con compras. Un adolescente con una mochila llena de libros de texto. Un hombre de negocios mirando su reloj con impaciencia. Todos tenían vidas. Todos tenían personas a las que les importaba si llegaban a casa a salvo. Esa noche, estaba de vuelta en el banco del parque. El refugio no tenía vacantes, y había gastado mis últimos $20 en la habitación de la pensión la noche anterior. Me envolví en un abrigo viejo que olía a aceite de motor e intenté dormir sentado para aliviar la presión en mi pecho. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó alguien sacudiendo mi hombro suavemente. Un hombre sin hogar, probablemente 10 años más joven que yo, estaba de pie junto al banco con un termo. «Eres nuevo», dijo sin maldad. «El café ayuda con el frío». Acepté la taza con gratitud. El café estaba aguado y amargo, pero estaba caliente. «¿Cuánto tiempo llevas fuera?», preguntó. 4 días. Asintió con conocimiento. «¿Familia?» «Hija. ¿Y tú?» «Lo mismo». Se acomodó en el otro extremo del banco. La mía dijo que yo estaba estorbando su estilo. Aparentemente, tener un papá que perdió su trabajo no era parte de su plan de vida. Nos sentamos en un silencio cómodo, 2 padres desechados compartiendo café y el tipo de comprensión que proviene del abandono mutuo. Cuando llegó la mañana, él se había ido, dejando solo el termo vacío y el conocimiento de que yo no estaba completamente solo en este tipo particular de angustia. 2 semanas dentro de mi nueva vida,
Me encontré parado afuera de la tienda de la esquina de Doña García. El mismo lugar donde le compraba dulces a Lucía cuando tenía 7 años. Mi reflejo en la ventana mostraba a un hombre que apenas reconocía. Mejillas hundidas, barba incipiente, ropa que colgaba suelta en mi marco encogido. La medicación para el corazón había matado mi apetito, y comer regularmente no era exactamente una opción cuando cada comida significaba elegir entre comida y un lugar para dormir. En mi bolsillo tenía exactamente $4.37. Lo había contado 3 veces, esperando que de alguna manera la matemática cambiara. Era todo lo que me quedaba en el mundo después de 2 semanas de comprar las comidas más baratas que podía encontrar. Y ocasionalmente derrochar en una noche en la pensión cuando el clima se ponía demasiado brutal para el banco del parque. La campana familiar de la tienda sonó cuando entré, y Doña García levantó la vista desde detrás del mostrador. Había envejecido desde la última vez que estuve aquí. Su cabello gris ahora completamente blanco, pero sus ojos aún tenían la misma calidez que tenían cuando le deslizaba a Lucía un chicle extra. «Arturo», entrecerró los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Dios mío, ¿qué te pasó?» Quise mentir. Inventar alguna historia sobre contratiempos temporales o circunstancias inesperadas. En cambio, me encontré diciéndole la verdad. Tal vez fue la medicación, tal vez fue el agotamiento, o tal vez fue solo el alivio de hablar con alguien que me recordaba como algo más que un hombre sin hogar ocupando espacio. Lucía me echó después de mi cirugía de corazón. Dije simplemente. He estado viviendo en la calle por un par de semanas. El rostro de Doña García pasó por una serie de expresiones. Sorpresa, incredulidad, luego un tipo de ira maternal que recordaba de cuando los niños del vecindario se habían metido con Lucía años atrás. Esa dulce niña que solía venir aquí pidiendo los dulces más bonitos para el mejor papá. Ella sacudió la cabeza. Debe haber algún error. Saqué la nota que Lucía había dejado con mi ropa. El papel estaba arrugado ahora de ser doblado y desdoblado, pero las palabras aún eran claramente visibles. Doña García la leyó 2 veces, con los labios apretados finamente. «La gente cambia», dije, recuperando la nota. «A veces te muestran quiénes son realmente cuando ya no eres útil para ellos». Doña García metió la mano debajo del mostrador y sacó una bolsa de papel. «Llévate algo de comida, invita a la casa». «No puedo hacer eso». «Me ayudaste a mover el inventario cuando mi espalda estaba mal. Recuerda, nunca dejaste que te pagara entonces». Comenzó a llenar la bolsa con pan, sopa enlatada, galletas saladas. Considéralo un pago muy atrasado. Acepté la bolsa con gratitud, pero mientras ella trabajaba, mis ojos se desviaron hacia la exhibición de lotería detrás del mostrador. Todos los martes y viernes durante 23 años, había comprado 2 billetes, uno para el sorteo regular, otro para el premio mayor. Había sido nuestra tradición, mía y de Carmen, y la había mantenido incluso después de que ella muriera. Lucía solía burlarse de mí por ello, llamándolo el plan de jubilación de papá. La última vez que había comprado billetes fue el día antes de mi ataque al corazón, hacía 2 meses. Parado aquí ahora, mirando esos rectángulos coloridos de esperanza, sentí un tirón extraño, no porque creyera en milagros, sino porque algunos rituales mueren difícilmente, incluso cuando todo lo demás en tu vida se ha desmoronado. «Doña García», dije, metiendo la mano en mi bolsillo, «¿podría darme un billete de lotería?» Ella se detuvo en su empaque. «Arturo, ¿estás seguro? Son $3. $3 de 4,37. Era una locura. Era el tipo de decisión financiera que las personas sin hogar no deberían tomar. Pero Carmen siempre había dicho que valía la pena invertir en la esperanza, incluso especialmente cuando, no tenías nada más que perder. Número 7, 14, 23, 31, 47 y el número especial 6, dije. Los mismos números que había jugado durante más de 2 décadas. El cumpleaños de Carmen, el cumpleaños de Lucía, nuestro aniversario, el día que Carmen murió.
mi cumpleaños y el 6. Porque Lucía tenía 6 años cuando me ayudó por primera vez a elegir los números. Doña García imprimió el billete y me lo entregó junto con la bolsa de comida. Buena suerte, Arturo. Salí con $1.37 a mi nombre y un trozo de papel que probablemente terminaría en la basura. Pero por primera vez en semanas, sentí algo más que desesperación. No esperanza, exactamente, más bien desafío. Esa noche, me encontré de nuevo en el estanque de los patos, compartiendo mi banco con el mismo hombre que me había dado café en mi primera noche fuera. Su nombre era Manuel. Había aprendido y había estado en las calles durante 3 años desde que su hijo lo había echado por ser una carga. «Te ves diferente esta noche», observó Manuel mientras compartía algunas de las galletas de doña García con él. «¿Cómo así?» «Menos roto, supongo». «¿Qué cambió?» Saqué el billete de lotería y se lo mostré. «Compré esto hoy con casi el último dinero que tenía». Manuel se rió, pero no con maldad. «Amigo, realmente eres nuevo en esto. La esperanza es un lujo que no podemos permitirnos aquí afuera». «Tal vez», dije, doblando el billete cuidadosamente y poniéndolo de nuevo en mi billetera. «Pero la desesperación también es cara. He estado pagando ese precio durante semanas». Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo a los patos dormir con sus cabezas metidas bajo sus alas. El parque estaba tranquilo por la noche, casi hermoso. Si podías olvidar que no se suponía que debías vivir en él. ¿Alguna vez piensas en lo que harías?, le pregunté a Manuel. ¿Si ganaras? Solía hacerlo, dijo. El primer año aquí afuera, me quedaba despierto planeando cómo compraría una casa. Recuperaría a mi hijo. Le mostraría a todos los que me habían dado por perdido. ¿Ahora? Se encogió de hombros. Ahora creo que simplemente desaparecería. Iría a algún lugar cálido donde nadie conozca mi historia. Entendí ese impulso, el deseo de mudar de piel como una serpiente, de alejarte de cada persona que alguna vez te había visto como menos que humano. Pero había otra parte de mí, una parte más pequeña, que todavía recordaba lo que se sentía importarle a alguien. Solía traer a mi hija a este estanque cuando era pequeña, dije, señalando el lugar donde siempre nos parábamos para alimentar a los patos. Ella insistía en contarlos cada vez, asegurándose de que ninguno hubiera desaparecido desde nuestra última visita. ¿Dejó de importarle los patos? Dejó de importarle yo. Las palabras salieron más planas de lo que había pretendido. Es curioso cómo alguien puede amarte completamente durante 18 años y luego apagarlo como un interruptor de luz. Manuel asintió con conocimiento. Mi muchacho solía llamarme todos los domingos durante 34 años. Luego su esposa decidió que yo era demasiado deprimente para estar cerca de los nietos, y de repente esas llamadas dominicales se convirtieron en una carga en lugar de una bendición. Un coche de policía pasó lentamente por el parque, sus reflectores barriendo los bancos. Manuel y yo nos tensamos, listos para movernos si era necesario, pero el coche continuó sin detenerse. «Pasarán de nuevo alrededor de las 4», dijo Manuel. «Diferente policía, pero la misma rutina. Probablemente deberíamos dirigirnos al paso elevado pronto». Toqué el billete de lotería en mi bolsillo, pensando en el sorteo que ocurriría mañana por la noche. $47 millones, según el cartel en la tienda de doña García. Suficiente dinero para resolver cada problema que tenía. Suficiente para comprar de nuevo mi dignidad. Tal vez incluso suficiente para hacer que Lucía recordara por qué una vez me había amado. Pero sobre todo pensaba en lo que Manuel había dicho sobre desaparecer. Había algo atractivo en esa idea. No tener que enfrentar la lástima en los ojos de doña García. No tener que explicar a médicos y trabajadores sociales cómo un hombre termina sin hogar después de toda una vida de trabajo estable y elecciones responsables. Mañana por la noche, verificaría los números, no porque esperara ganar, sino porque Carmen siempre había dicho que la esperanza era algo que practicabas, como un músculo que se fortalecía con el uso. Y justo ahora, mi esperanza se sentía tan débil y dañada,
como mi corazón de 61 años. Descubrí que había ganado la lotería de la manera más mundana posible. Sentado en mi banco del parque a las 6 de la mañana, revisando los números en mi teléfono mientras Manuel roncaba suavemente a mi lado. La pequeña pantalla mostraba los números ganadores en texto negro simple. 7, 14, 23, 31, 47. Número especial 6. Miré la pantalla durante un minuto completo. Luego miré mi billete. Luego de vuelta a la pantalla. Mi corazón, ya dañado por la cirugía y el estrés, comenzó a martillear en mi pecho de una manera que me hizo preocuparme de que pudiera necesitar otro viaje a la sala de emergencias. 84 millones de dólares. Las palabras se sentían ajenas, imposibles. Nunca había visto $84,000 en un solo lugar, y mucho menos millones. Revisé los números de nuevo, convencido de que estaba leyendo mal algo, pero permanecieron obstinadamente idénticos a los impresos en mi billete arrugado. Manuel se movió cuando me puse de pie demasiado rápido. El movimiento repentino me mareó. ¿Estás bien, hombre? Pareces haber visto un fantasma. Creo que podría haberlo hecho, dije. Mi voz sonaba extraña y distante. Caminé hacia la tienda de la esquina de Doña García, aturdido, necesitando confirmación de alguien más, necesitando estar seguro de que no estaba teniendo algún tipo de colapso. Doña García acababa de abrir, desbloqueando la puerta principal mientras me acercaba. «Arturo, estás despierto temprano hoy». Le entregué mi billete con dedos temblorosos. «¿Podrías revisar esto por mí? Creo que podría haber un error». Ella lo escaneó con la máquina de lotería y observé cómo su rostro cambiaba a medida que los números aparecían en su pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego me miró a mí, luego de vuelta a la pantalla. «Ay, Dios mío», susurró. «Ay, mi querido Dios, Arturo». ¿Es real? Ella asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. 84 millones de dólares. Ganaste 84 millones de dólares. Me hundí en la silla de plástico que ella guardaba junto al mostrador para clientes mayores, sintiendo que podría desmayarme. Después de 3 semanas durmiendo en bancos y contando centavos para comida, de repente era una de las personas más ricas del estado. ¿Qué hago?, le pregunté. Ni siquiera tengo una cuenta bancaria ya. Lucía vació mis ahorros cuando se apoderó de mi apartamento. Doña García sacó su teléfono. «Mi cuñado es abogado. Déjame llamarlo. No hables con nadie más sobre esto hasta que tengas representación legal». Fue entonces cuando mi viejo teléfono de tapa, que había mantenido en silencio durante semanas para ahorrar batería, comenzó a vibrar. Miré la pantalla y sentí que mi sangre se helaba. Lucía. Luego vibró de nuevo. Roberto. Luego un número que no reconocí. Luego otro. «¿Cuánta gente lo sabe?», le pregunté a Doña García. «La Comisión de Lotería publica los nombres de los ganadores en línea una vez que están verificados», dijo. Alguien debe haberlo visto y comenzado a hacer llamadas. Miré mi teléfono, que ahora vibraba constantemente. 37 llamadas perdidas en la última hora. Mientras miraba, el número subió a 45, luego a 53. Lucía había intentado 17 veces. Roberto, mi hermano, que había estado demasiado ocupado para una llamada de emergencia cuando yo estaba sin hogar, había intentado 12 veces. Había números que reconocía de hace años. Primos con los que no había hablado desde el funeral de Carmen. Viejos compañeros de trabajo que habían olvidado que yo existía después de jubilarme. Vecinos que me habían visto cargar mis posesiones en bolsas de basura sin ofrecer ayuda. El cuñado de Doña García llegó en una hora. El licenciado Vega era un hombre pequeño con ojos agudos, que se especializaba en planificación patrimonial y premios de lotería. Aparentemente, en un estado donde la gente ocasionalmente tenía suerte, los abogados aprendían a moverse rápido. «Lo primero es lo primero», dijo, instalando una oficina temporal en la trastienda de Doña García. «Necesitamos establecer su identidad legal y configurar una banca segura. Luego,
Necesitamos pensar en protección. ¿Protección de qué? De todos los que van a querer una parte de sus ganancias. Familia, amigos, extraños, organizaciones benéficas, asesores de inversión, parientes perdidos hace mucho tiempo. Todos saldrán arrastrándose de las grietas. Como para probar su punto, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que sí reconocí. El edificio de apartamentos donde solía vivir. Probablemente Lucía llamando desde el teléfono fijo. ¿Debería contestar?, pregunté. El licenciado Vega sacudió la cabeza firmemente. No hasta que tengamos sus asuntos en orden. Déjelos preguntándose. Durante las siguientes 6 horas, el licenciado Vega trabajó metódicamente para transformarme de Arturo el indigente a Arturo el millonario. Nuevas cuentas bancarias, estructuras de inversión, documentos legales que protegerían mis ganancias de impuestos y depredadores. Fue agotador y surrealista, como ver la vida de otra persona siendo ensamblada alrededor de mi cuerpo. Para la tarde, mi teléfono mostraba 73 llamadas perdidas. Lucía llamó 22 veces. Le dije a Vega, desplazándome por el registro. Roberto llamó 18 veces. Hay gente aquí con la que no he hablado en 10 años. Eso es normal, dijo sombríamente. El dinero hace que la gente recuerde que te ama. La ironía no se me escapó. Hace 3 semanas, estaba durmiendo en un parque y a ninguna de estas personas le importaba si vivía o moría. Ahora que podía firmar cheques, de repente era el hombre más popular del estado. Doña García me trajo un sándwich alrededor de las 2, sentándose frente a mí con la preocupación maternal que había mostrado cuando Lucía era pequeña. ¿Cómo estás manejando todo esto?, preguntó. Lo pensé honestamente. Sigo esperando sentirme feliz o emocionado, pero mayormente solo me siento cansado. Es el shock, dijo ella. Pero Arturo, esto lo cambia todo. Ya no tienes que dormir en el parque. No tienes que preocuparte por tu próxima comida o tu medicación. Ella tenía razón, pero había algo más que no estaba diciendo, algo en lo que estaba tratando de no pensar. Este dinero no cambiaba lo que Lucía me había hecho. No borraba las semanas durmiendo en bancos o la crueldad de esa nota que había dejado con mi ropa. Solo significaba que ahora ella quería algo de mí otra vez. Vega terminó el papeleo alrededor de las 5 y me entregó una tarjeta bancaria. Hay $50,000 disponibles inmediatamente, dijo. El resto se procesará en los próximos días. ¿Dónde se quedará esta noche? Casi dije el banco del parque, luego me di cuenta de que esa parte de mi vida había terminado. Podía permitirme una habitación de hotel. Podía permitirme el mejor hotel de la ciudad. No lo sé, admití. ¿Podría sugerir algún lugar tranquilo, lejos de su antiguo vecindario? Dese tiempo para pensar antes de decidir cómo manejar todas esas llamadas telefónicas. Asentí, mirando la tarjeta bancaria en mi mano. Era solo un trozo de plástico, pero representaba más seguridad de la que jamás había tenido en mi vida. El viejo Arturo habría comenzado inmediatamente a planear cómo ayudar a Lucía, cómo arreglar las cosas con Roberto, cómo ser generoso con todos los que de repente habían recordado mi existencia. Pero el viejo Arturo nunca había sido tirado como basura por su propia hija. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, sorprendentemente, fue un mensaje de texto en lugar de una llamada. Papito, por favor llámame. Cometí un error terrible. Te quiero mucho. Por favor vuelve a casa. Lucía. Le mostré el mensaje a Vega, quien lo leyó con la expresión de alguien que había visto esta actuación en particular muchas veces antes. ¿Qué quiere hacer?, preguntó. Miré el mensaje de nuevo, estudiando cada palabra. Hace 3 semanas, esas palabras habrían curado todo. Habrían sido exactamente lo que necesitaba escuchar para perdonar y olvidar, y fingir que nada de esto había sucedido. Ahora solo se sentían como otro cálculo, otra manipulación de alguien que me veía como un medio para un fin. Quiero desaparecer, dije, haciendo eco de lo que Manuel me había dicho sobre sus propios sueños.
al menos por un tiempo. Vega asintió con aprobación. Elección inteligente. Déjelos esperar, déjelos preguntarse. Ahora tiene tiempo para decidir quién merece ser parte de su nueva vida. Mientras salía de la tienda de Doña García esa tarde, mi teléfono mostraba 86 llamadas perdidas. Lucía había dejado 12 mensajes de voz, cada uno más frenético que el anterior. Roberto había enviado un largo mensaje de texto sobre obligaciones familiares y trabajar juntos. Por primera vez en 3 semanas, apagué mi teléfono completamente. Tenía 84 millones de razones para hacerlos esperar. Pasé mi primera noche como millonario en una modesta habitación de hotel a 30 millas de la ciudad, mirando el techo y escuchando el silencio. Sin Manuel roncando a mi lado. Sin coches de policía haciendo sus rondas. Sin miedo a ser movido. Solo tranquilidad y el extraño peso de saber que nunca más tendría que dormir a la intemperie. Pero no podía escapar del zumbido en mi cabeza. El conocimiento de que mi teléfono, sentado en silencio en la mesita de noche, probablemente estaba lleno de mensajes de personas que de repente recordaron que yo existía. Al tercer día, finalmente lo encendí de nuevo. 147 llamadas perdidas, 63 mensajes de voz, 89 mensajes de texto. Lucía sola había llamado 42 veces. Me desplacé por sus mensajes, viendo su desesperación escalar con cada uno. Los primeros eran de disculpa, afirmando que había cometido un error terrible y rogándome que volviera a casa. Para el mensaje 15, prometía cuidarme, ser la hija que siempre había querido. Para el mensaje 30, estaba llorando en mi correo de voz sobre cuánto me extrañaba y cómo nunca había tenido la intención de lastimarme. Los mensajes de Roberto seguían un patrón diferente. Comenzaban con una preocupación casual, como si solo estuviera comprobando cómo estaba su hermano. Luego progresaban a demandas cada vez más urgentes de que le devolviera la llamada inmediatamente para asuntos familiares importantes. Vega me había advertido que esto sucedería. Lo había visto docenas de veces con ganadores de lotería. El repentino derramamiento de amor de personas que no habían estado por ninguna parte durante los tiempos difíciles. Pero saber que era predecible no hacía que se sintiera menos repugnante. Decidí ponerlos a prueba. El jueves por la mañana llamé a Lucía. ¿Papá? Su voz brillaba con alivio y algo más, algo que sonaba como gratitud ensayada. Ay Dios, he estado tan preocupada. ¿Dónde has estado? Por ahí, dije simplemente. Necesito verte. Necesito disculparme adecuadamente. Esa nota que dejé solo estaba asustada, ¿sabes? Asustada por las facturas médicas y cuidarte después de tu cirugía. Entré en pánico. La mentira salió tan suavemente, tan creíblemente, que por un momento casi la compré yo mismo. Esta era la Lucía que había perfeccionado el arte de explicar sus errores, que había convencido a maestros, jefes y novios de que sus fracasos siempre eran culpa de alguien más. Las facturas médicas estaban cubiertas por el seguro, dije. ¿Tú sabías eso? Una pausa. Bueno, sí, pero había otros gastos, y pensé. Pensaste que iba a ser una carga. Eso es lo que escribiste, una sanguijuela enferma. Pero estaba equivocada. Su voz tomó esa calidad de niña pequeña que usaba para salir de problemas cuando era joven. Estaba tan equivocada, papá. Por favor, ven a casa para que pueda compensarte. ¿Dónde está la casa, Lucía? Tiraste mis cosas a la calle. Vaciaste mi cuenta bancaria. Cambiaste las cerraduras. Otra pausa, más larga esta vez. Mantuve todas tus cosas seguras. Todo está exactamente donde lo dejaste. Lo de la cerradura fue solo un malentendido con la administradora del edificio. La manera casual en que mentía, la completa ausencia de reconocimiento por lo que realmente había hecho, hizo que mi pecho se apretara con algo más que problemas cardíacos. Lo pensaré, dije, y colgué. Roberto llamó de vuelta dentro de la hora. Arturo, Jesucristo, ¿dónde has estado? Lucía me ha estado llamando histérica, diciendo que no contestas tu teléfono.
Lo estoy contestando ahora. Tenemos que hablar. Esta cosa de la lotería. Vas a necesitar ayuda para manejar este tipo de dinero. Tengo conexiones, asesores de inversión, gente de impuestos. La familia debería mantenerse unida en algo tan grande. Ahí estaba. No, felicidades. No. Lamento que estuvieras sin hogar mientras yo estaba demasiado ocupado para tomar tus llamadas. Solo directo al dinero. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste conmigo antes de esta semana? Le pregunté. Silencio. ¿Cuándo, Roberto? Yo no. Mira, ese no es el punto. El punto es que vas a necesitar orientación, y soy tu hermano. Deberíamos reunirnos este fin de semana. Ni siquiera sabías que había tenido una cirugía de corazón. ¿Qué? ¿Cuándo tú...? Colgué, pero aún no había terminado de probarlos. Esa tarde, conduje hasta el apartamento de Lucía, mi antiguo apartamento, y me estacioné al otro lado de la calle. No subí. Simplemente me senté en el auto que había comprado esa mañana, un Honda modesto que no atraería atención, y observé. Lucía salió alrededor de las 4, vestida con ropa que nunca había visto antes. Ropa cara. Estaba hablando animadamente por su teléfono, gesticulando con su mano libre de una manera que sugería que estaba emocionada por algo. La seguí a un restaurante exclusivo en el centro. El tipo de lugar que ella nunca había podido permitirse con sus ingresos de empleo esporádicos. A través de la ventana, la vi reunirse con un hombre en un traje caro, alguien que no reconocí, pero que tenía el aspecto pulido de un asesor financiero o abogado. Hablaron durante más de una hora, con Lucía mostrándole algo en su teléfono y el hombre tomando notas. Cuando se separaron, él le entregó una tarjeta de presentación, y se dieron la mano como personas que acababan de cerrar un trato. Me senté en mi auto viendo a mi hija alejarse con un paso ligero. Y finalmente, entendí lo que Vega había querido decir sobre la protección. Lucía no planeaba disculparse ni enmendar nada. Ella estaba planeando poner sus manos en mi dinero. Esa noche me llamó de nuevo. Papi, he estado pensando en lo que necesitas. Vas a necesitar ayuda para manejar tu nueva situación. Encontré a este maravilloso planificador financiero, que se especializa en ayudar a ganadores de lotería. Su nombre es Fernando Castillo, y tiene credenciales increíbles. Fernando Castillo, el hombre del restaurante. Has estado ocupada, dije. Solo quiero lo mejor para ti. Podríamos reunirnos con él juntos como una familia. Padre e hija tomando decisiones inteligentes sobre tu futuro. ¿Mi futuro? Nuestro futuro, corrigió rápidamente. Quiero decir, quiero ser parte de tu vida de nuevo. Quiero cuidarte de la manera que debería haberlo hecho después de tu cirugía. El guión era perfecto, pero la había visto ensayarlo durante el almuerzo con su nuevo asesor financiero. Había visto el apretón de manos que sellaba cualquier acuerdo que hubieran hecho. ¿Qué te prometió Fernando Castillo, Lucía? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. No sé a qué te refieres. Te vi almorzando con él hoy. Te vi mostrarle algo en tu teléfono. Probablemente fotos mías, o tal vez extractos bancarios que habías husmeado cuando limpiaste mi apartamento. Te vi cuando te dio su tarjeta. Papi, estás siendo paranoico. ¿Cuál es su comisión? ¿Cuál es tu parte? Yo nunca. Me tiraste a la basura cuando pensaste que me estaba muriendo y no valía nada. Ahora quieres manejar mi dinero. ¿Siquiera te escuchas a ti misma? Su voz cambió entonces, dejando caer el acto de niña pequeña y tomando el filo agudo que recordaba de nuestras peores peleas cuando era adolescente. ¿Crees que eres tan inteligente ahora que tienes dinero? ¿Crees que eso cambia lo que eres? Todavía eres un viejo enfermo que no puede cuidarse a sí mismo. Todavía necesitas familia, quieras admitirlo o no. Ahí estaba. La verdadera Lucía, la que había escrito esa nota y tirado mi ropa a la calle. Tienes razón, dije con calma. Realmente necesito una familia. Por eso voy a ir a buscar una. Colgué y apagué mi teléfono de nuevo. A la mañana siguiente conduje de regreso al parque junto al río una vez más. Manuel todavía estaba allí,
sentado en nuestro viejo banco, alimentando a los patos con migajas de una bolsa que probablemente había conseguido de la misión. «Bueno, maldita sea», dijo cuando me vio acercarme. «Si no es el millonario, pensé que te habías olvidado de nosotros, la gente pequeña». Me senté a su lado, y durante unos minutos solo vimos a los patos remar alrededor del estanque en su eterna búsqueda de comida. «Tenías razón», le dije, «sobre desaparecer, sobre ir a por algún lugar cálido donde nadie conozca tu historia». Él asintió con conocimiento. «¿La familia vino a llamar? Como buitres a la carroña, siempre lo hacen». Tiró otro puñado de migajas al agua. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Saqué mi teléfono y me desplacé por la lista interminable de llamadas perdidas y mensajes de personas que me habían ignorado cuando no tenía nada y querían manejarme ahora que lo tenía todo. «Voy a darles exactamente lo que me dieron», dije. Manuel sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en semanas. Eso suena a justicia. Desaparecí un martes por la mañana en octubre, 3 meses después de ganar la lotería, sin despedida dramática, sin confrontación final con Lucía o Roberto. Simplemente, empaqué las pocas pertenencias que me importaban, dejé mi habitación de hotel y conduje hacia el oeste hacia una vida que nadie pudiera encontrar. La decisión se había estado construyendo durante semanas, mientras veía la desesperación de mi familia escalar hacia algo más feo. Lucía había comenzado a aparecer en lugares donde pensaba que yo podría estar. El hospital para mis citas de seguimiento, la tienda de Doña García, incluso el parque donde había estado sin hogar. Roberto había contratado a un investigador privado para rastrear mis movimientos, alegando que estaba preocupado por mi estado mental y si era competente para manejar una responsabilidad financiera tan grande. Ambos habían consultado abogados sobre hacerme declarar mentalmente incompetente debido a mi edad y trauma médico reciente. Los papeles habían sido presentados, las audiencias estaban programadas. Fue entonces cuando supe que era hora de irse. El licenciado Vega me había ayudado a prepararme para este momento sin darse cuenta. Durante los meses de configurar mi seguridad financiera, había creado una red de fideicomisos y cuentas que funcionarían perfectamente bien sin mi presencia física. Pagos automatizados, gerentes de inversión que nunca me habían conocido en persona, estructuras legales que protegían mi dinero de miembros de la familia, que podrían afirmar que no era apto para manejarlo yo mismo. Había aprendido algo valioso durante esas semanas de ver a Lucía y Roberto conspirar. El dinero no solo compra cosas, compra opciones. Y elegí convertirme en un fantasma. Mi nueva vida comenzó en un pequeño pueblo costero en el norte, donde el océano Pacífico se extendía interminablemente hacia el horizonte, y nadie hacía preguntas sobre de dónde venías. Alquilé una casa modesta a 3 cuadras de la playa. Pagué 6 meses por adelantado en efectivo, y me presenté a mis vecinos como don Arturo, un trabajador ferroviario retirado, que había ahorrado lo suficiente para pasar sus años dorados junto al mar. No era completamente una mentira. Había trabajado para el ferrocarril y estaba pasando mis años dorados junto al mar. La parte de los millones de dólares simplemente no era asunto de nadie. La casa era todo lo que mi antiguo apartamento no había sido. Construida con luz, rodeada de flores, pacífica. La amueblé lentamente, eligiendo cada pieza con cuidado, en lugar de simplemente aceptar lo que fuera más barato o más práctico. Un sillón de lectura cómodo junto a la ventana, una mesa de cocina donde pudiera comer sin prisas, una cama que fuera realmente lo suficientemente ancha para un adulto. Por primera vez en mi vida adulta, cada decisión que tomaba era puramente para mi propia comodidad y felicidad. Desarrollé rutinas que no tenían nada que ver con las necesidades u horarios de nadie más. Caminatas matutinas en la playa mientras el pueblo todavía dormía. Tardes leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba en 2 empleos para apoyar los sueños de Lucía. Noches cocinando comidas sencillas y comiéndolas mientras veía la puesta de sol pintar el océano en colores imposibles.
Los placeres más simples se sentían revolucionarios después de toda una vida poniendo a todos los demás primero. Hice amigos lentamente, de la manera que lo hace la gente en pueblos pequeños donde todos han venido de otro lugar buscando paz. Estaba Margarita, que dirigía la librería local y recomendaba novelas que pensaba que disfrutaría. Tomás, que trabajaba en el puerto deportivo y me enseñó a pescar desde el muelle. Sara, que era dueña de la cafetería y siempre tenía una sonrisa cálida y un pastel fresco cuando pasaba por mi café matutino. Ninguno de ellos sabía sobre el dinero. Para ellos, yo era solo don Arturo, el hombre tranquilo que se había mudado al pueblo, y parecía estar sanando de alguna vieja herida que no era asunto de ellos indagar. La curación era real, pero no sucedió rápidamente. Durante meses, me despertaba con el peso fantasma de la responsabilidad presionando mi pecho. La sensación de que alguien necesitaba algo de mí, de que estaba fallando en mis deberes como padre y proveedor. Alcanzaba mi teléfono para buscar llamadas perdidas de Lucía, antes de recordar que Lucía ya no tenía mi número. Nadie lo tenía. La culpa era la parte más difícil. 61 años creyendo que la familia era lo primero, que un buen hombre sacrificaba sus propias necesidades por las personas que amaba, no desaparecían solo porque esas personas habían revelado su verdadera naturaleza. Había noches que yacía despierto preguntándome si estaba siendo cruel, si tal vez Lucía realmente había cambiado, si Roberto realmente estaba preocupado por mi bienestar. Luego recordaba la crueldad de esa nota en la acera, el cálculo en los ojos de Lucía cuando hablaba de planificación financiera, la completa ausencia de amor en cualquiera de sus voces cuando no estaban tratando de manipularme, y volvía a dormir pacíficamente. Vega me llamaba ocasionalmente en una línea segura para actualizarme sobre mis inversiones y para dejarme saber que mi familia todavía me estaba buscando. Lucía había contratado a 3 investigadores privados diferentes. Roberto había contactado al FBI, alegando que podría haber sido secuestrado o asesinado por mis ganancias de lotería. Ambos habían dado entrevistas llenas de lágrimas a estaciones de noticias locales sobre su padre y hermano desaparecido. Se están pintando a sí mismos como familiares desconsolados que solo quieren saber que estás a salvo, me dijo Vega durante una de nuestras conversaciones. ¿Todavía están tratando de hacerme declarar incompetente? Difícil de hacer cuando no pueden probar que existes más. Tus registros médicos están sellados, tus asuntos financieros están en orden y claramente eres capaz de manejar tu propia vida. Los tribunales no están interesados en sus teorías sobre la psicología del ganador de lotería. Llevaba 8 meses fuera cuando recibí la carta. Llegó a un apartado postal que mantenía en un pueblo a 50 millas de distancia, reenviada a través de una serie de servicios de correo que hacían imposible rastrear mi ubicación real. La dirección del remitente era el apartamento de Lucía, mi antiguo apartamento, y mi nombre estaba escrito en el sobre. En su letra cuidadosa, adentro había una sola hoja de papel con un mensaje que podría haber roto mi corazón si todavía tuviera uno para romper. Papito, sé que estás vivo en algún lugar. Sé que puedes leer esto. Lo siento por todo. Lo siento por la nota, por tirarte, por solo importarme cuando tenías dinero. Lo siento por no ser la hija que merecías. Ya no quiero tu dinero, solo quiero que vuelvas a casa. El apartamento está exactamente como lo dejaste. Guardé todas tus cosas. Regué las plantas que solías cuidar. Por favor, vuelve. Prometo que seré mejor. Prometo que te cuidaré de la manera que debería haberlo hecho. Con amor, Lucía. La leí 2 veces. Luego caminé hacia la playa y dejé que el viento del océano arrancara el papel de mis manos. Era una carta hermosa. Podría incluso haber sido sincera. Pero llegaba 8 meses tarde y era demasiado poco para toda una vida. Ya había encontrado mi hogar. Y no era con personas que me amaban condicionalmente. Han pasado 2 años desde que desaparecí y nunca he sido más feliz. Mi corazón, tanto el físico como el metafórico, ha sanado de maneras que nunca esperé.
Me despierto cada mañana agradecido por el sol en mi cara y el sonido de las olas fuera de mi ventana. Me voy a la cama cada noche, sabiendo que nadie necesita nada de mí, excepto lo que elijo dar libremente. He hecho donaciones anónimas al refugio para personas sin hogar, donde una vez esperé por una cama. He pagado silenciosamente facturas médicas para vecinos que no podían pagarlas. He financiado becas para jóvenes cuyas familias creen en sus sueños en lugar de verlos como inversiones. Pero he hecho todo eso sin fanfarria, sin reconocimiento, sin nadie tratando de tomar crédito por mi generosidad o manejar mis decisiones. El mes pasado, Margarita de la librería mencionó que estaba preocupada por su nieto, un joven que había sido echado por sus padres por razones que sonaban deprimentemente familiares. Sin pensar, le dije que si el chico necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaba, tenía una habitación libre y podría usar ayuda con el trabajo de jardinería. Mateo se mudó 2 semanas después. Tiene 23 años, es callado, y lleva el mismo desconcierto herido que reconocí de mi propio reflejo durante esas primeras noches sin hogar. Él no sabe sobre el dinero de la lotería, pero sabe sobre el rechazo de miembros de la familia, que se suponía debían amar incondicionalmente. No hablamos mucho sobre nuestros pasados. En cambio, trabajamos juntos en el jardín que he plantado detrás de la casa, cultivando vegetales que compartiremos para la cena. Él me está enseñando sobre música moderna, y yo le estoy enseñando a cocinar las comidas sencillas que Carmen solía hacer. No es la familia en la que nací, pero es la familia que he elegido. A veces, cuando estoy sentado en mi porche, viendo la puesta de sol, pienso en Lucía y Roberto todavía buscándome, todavía convencidos de que el dinero es la respuesta a cada problema. Me pregunto si han aprendido algo de mi desaparición, si se han tomado el tiempo para examinar lo que perdieron cuando eligieron la avaricia sobre el amor, pero mayormente no pienso en ellos en absoluto. Estoy demasiado ocupado viviendo la vida que nunca supe que quería. Tranquila, simple, mía. La vida de un hombre que finalmente aprendió que lo más radical que puedes hacer es elegir tu propia paz sobre las expectativas de todos los demás. La lotería me dio $84 millones, pero desaparecer me dio algo que vale infinitamente más. La libertad de ser exactamente quien soy, amado por personas que no necesitan nada de mí excepto mi presencia. Y por primera vez en 63 años, eso se siente suficiente.